ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Véanos a través de Verizon Canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa en Estados Unidos. Bienvenidos a su programa De Cerca de ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Un saludo a los que nos sintonizan a través de Verizon, el canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa en los Estados Unidos, y también a los que nos siguen en las distintas plataformas de redes sociales como ITV El Salvador. Hoy vamos a hablar sobre retos para una nueva gobernanza municipal y desarrollo local. Tomando en cuenta de que ya llevamos varios meses que se aprobó la reducción de alcaldías de 262 a 44 a nivel nacional. Por eso hemos invitado al doctor Pedro Ticas. Él es antropólogo, investigador de la Universidad Pedagógica de El Salvador y también, conocedor de este tema por muchas investigaciones que ha hecho en el campo municipal. Un gusto saludarle. Muchas gracias, licenciado, muy amable por la invitación. Bien, vamos a comenzar ahora sobre, primero las ventajas y desventajas de reducción de alcaldías. ¿Cómo ve este tema usted? Se han reducido, ya decíamos, de 262 a 44. Bueno, yo creo que este es un proyecto ya histórico en El Salvador y me parece a mí que era el momento oportuno, ¿verdad? Creo que no veo yo mayor inconveniente en el sentido pues que tiene que ver con la forma en la que el Estado se está reorganizando, y la reorganización del Estado desde luego tiene que ver con territorio. Es uno de los, aspectos o componentes propios de cada Estado: el territorio, su población, su economía, su forma de gobierno, su tipo de gobierno. Es decir, son elementos esenciales de toda organización del Estado y el territorio marca definitivamente aspectos importantes en esta forma de reorganizar la administración, pero también reorganizar la esfera política del Estado, que ese es otro componente, me parece a mí, importantísimo en cuanto a la organización propia de los estados llamados modernos, que datan de más o menos del siglo XVIII. En realidad creo yo que pasar de una enorme cantidad de municipios a una reducción de los mismos, claro, mueve el tapete, ¿no? Porque la sociedad se encuentra, toma un tiempo considerable reorganizar las formas de gobierno en cada uno de los territorios. Entonces a cualquiera le mueve un poco la idea de haber sido, por ejemplo, municipio durante muchísimo tiempo, muchos años, de hecho desde la colonia, ¿verdad?, hasta la fecha, y luego pensar que el concepto de municipio desaparece para esa localidad. Pero eso es cuestión de nombres, son denominaciones casi que nomenclaturas que figuran en la organización de los estados. Ahora, usted ve que se está, integralmente reestructurando el Estado, porque hemos escuchado también algunas autoridades de gobierno, por ejemplo, que se está transformando está trabajando en una nueva república, están transformando de raíz El Salvador y hacer un nuevo El Salvador. Entonces, estructuralmente o integralmente se está transformando el Estado en esta época. Yo creo que sí. De hecho, creo que fue en el 2014 más o menos, escribí un texto precisamente con esa idea, ¿no? Que yo le llamé la refundación del Estado salvadoreño, y que en mi opinión la refundación tiene que ver
intrínsecamente con las formas de organización que los salvadoreños están teniendo en Estados Unidos o en cualquier otro país en donde haya migrado. Es decir, el impacto de esos procesos migratorios tiene que ver con la reconfiguración de los estados. No solamente en el caso de El Salvador, sino en Brasil, en Venezuela, en distintos países, en México, en donde se han producido históricamente procesos migratorios. No podemos dejar de lado el proceso migratorio porque impacta directamente a la población, es decir, al Estado. Ahora bien, a partir de ello entonces, y siendo la población uno de los componentes esenciales, si no es que el más esencial en la organización y reestructuración de un Estado, a mí me parece que desde luego hay signos evidentes en los que a los que estamos asistiendo, en el sentido pues que esta forma de reorganizar el tema político territorial del Estado es una parte, es un componente de la reestructuración del Estado. Pero ahí debemos hacerlo con mucho cuidado, creo yo, con muchísimo tino, porque cuando pensamos en reestructurar un Estado, pensamos específicamente en eso, es decir, en la estructura, y debemos definir entonces en primer término en qué consiste o qué es lo que da el concepto de estructura a un Estado. El concepto de estructura está siempre ligado y deriva de la población. La población es la estructura real de un Estado, lo demás son formas de organización del Estado, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico, sanitario, medio ambiente, educativo, etcétera, etcétera. Estas son las figuras que aparecen en torno a las reorganizaciones de los Estados. Pero la estructura real de todo Estado es su población, es decir, de lo que la población decide, de lo que la población define y determina en materia de participación dentro de esa lógica y dentro de esa dinámica que un Estado moderno determine para su propia existencia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si la población está orientada hacia el tema, por ejemplo, desde el punto de vista económico, hacia la producción material, bueno, pues entonces el Estado debe estar organizado y debe estar estructurado para dar todas las facilidades y posibilidades a que esa población pueda desarrollar su propio cometido, lo que quiere como Estado. Si la población se orienta más que al tema económico, al tema, por ejemplo, cultural, bueno, el Estado entonces debe generar y debe proveer a la sociedad las facilidades para que esa organización cultural sea predominante en la forma de organización de esa sociedad. Llámese sociedad micro, es decir, una pequeña, una colonia, un barrio, una calle, es decir, toda la figura de organización del Estado entonces giraría en torno al tema cultural. Entonces, por ello, quienes deciden al final el tipo de Estado que se tiene es la población. El gobierno es otra cosa, el gobierno es la forma de administración de ese Estado, pero el Estado somos todos, ¿verdad? Así reza de todos conocido. El Estado somos todos, y es precisamente porque somos las personas las que definimos, decía, qué tipo de sociedad es la que queremos. En síntesis, es ese tipo de sociedad que queremos, ese es el Estado. Lo otro tiene que ver con las formas de administrar el Estado que están dirigidas hacia el tema jurídico, hacia el tema económico, y por ello es que existen precisamente los tres órganos del Estado, ¿verdad? Porque las sociedades se rigen bajo esos elementos. Ahora estamos en un tiempo de cambios, en una era de cambios de sistemas de administración, digamos, del Estado, porque si nos vamos a nivel internacional también se habla de la nuevo orden mundial, o nuevo orden internacional. En estos momentos están reunidos también, por ejemplo, varios presidentes o líderes para hablar del BRICS, que le llaman, allá bueno, está China, Brasil, y un bloque económico. Y en varios países se está viendo esa necesidad, digamos, esta nueva generación de hacer cambios estructurales en el sistema de gobierno
digamos, ya caducó lo que venía desde desde la colonia. En ese proceso estamos, no solo El Salvador, sino que todos casi que los todo países. el mundo. Sí, lo que sucede, eso es parte del concepto de globalización que hoy se tiene. Siempre he sostenido que la globalización ha existido desde siempre, es decir, lo que pasa es que son formas que van modificándose, que van cambiando de acuerdo a los tiempos y a los avances que se tienen en las mismas sociedades. No podemos pensar una sociedad salvadoreña, por ejemplo, de hace 30 años, que sigue siendo la misma que hoy se tiene, ¿no? Hay elementos externos y elementos internos. A veces son los elementos externos los que condicionan el actuar o las formas de realización, de organización, de pensamiento, etcétera, de las sociedades. Pero a veces son los mismos elementos internos los que van generando estos cambios en las sociedades. Entonces, como las sociedades van transformándose, van cambiando poco a poco, hoy en día el tipo de globalización que tenemos es un tipo de globalización orientado más hacia el tema tecnológico, hacia el tema industrial, es decir, se participa en el mundo ya no, o en la dinámica organizativa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, jurídico, etcétera, en el mundo, ahora es distinta. Ahora los países autodenominados de primer mundo, ¿verdad?, tienen que ver con los países llamados por ellos de tercer mundo. No sé cuál es el tercer mundo, ¿no? Pero bueno, así se ha calificado a los países dependientes, a los países empobrecidos, etcétera. Pero ahora entonces la dinámica consiste en este proceso de globalización que hoy tenemos, al menos en mi opinión, consiste en incluir, no por bondad, sino por necesidad, a los países más pobres, a los países más dependientes, porque ya no existe una dinámica de aislamiento y separación entre los países poderosos y los países que no lo son. Sin embargo, siempre queda algo en estos países. Las reuniones que se tienen, por ejemplo, entre estos países autodenominados de primer mundo y que llaman a los demás, ahora ya no somos del tercer mundo, sino países en vías de desarrollo, pero es siempre el tercer mundo, ¿verdad? Creo yo que saben de la necesidad de incluir a las pequeñas localidades, porque la economía y la organización del Estado mundial, para decirlo de alguna forma, un solo Estado mundial en el que las economías, las normas, los reglamentos, las leyes, es decir, todo el orden jurídico funcione de acuerdo a las necesidades, intereses o visiones de los países grandes, es necesario entonces ahora incluir a los países pequeños. Pero es un proceso de globalización en el que hay que estar. O sea que ahí, digamos, no es una moda, sino que es una ola que está y que hay que incorporarse, sí, a ese y a veces no es cuestión de capricho, digamos, de política, de querer cambiar, sino que la misma presión de la historia está, valga la redundancia, presionando a hacer esos cambios, adaptarse a la realidad. Efectivamente, porque si usted ve ya esas diminutas, hay un texto que escribí en el 2007 en el que me refiero a estos puntos precisamente, y bueno, señalo, al menos desde mi punto de vista, que ya las micro o pequeñas economías locales, la tienda que hay en un barrio, que hay en una colonia, ya no está fuera del proceso de globalización. Es decir, es parte ya de ese proceso porque hay formas de reproducción de la economía, del pensamiento, de la cultura, del mundo globalizado en esas pequeñas localidades. Y hoy, a través de este mundo tecnológico, es evidente que todo mundo se entera de todo, ¿no? Vaya usted a saber si es verdad o si es una verdad falsa de la manera en la que se entera o de lo que se entera, pero se entera de todo. Entonces quiere decir que todos estos componentes, estos instrumentos de orden tecnológico están llevando precisamente, van de la mano o son parte del proceso de globalización.
Es decir, no es que el mundo necesite estar comunicado, es que el mundo necesita que les comuniquemos todo. Y entonces, claro, cuanto más se conoce a una sociedad, y la mejor manera de conocerla es desde adentro, resulta mucho mejor, porque de esa manera entonces se puede determinar lo que en la segunda posguerra mundial se llamó la División Internacional del Trabajo, es decir, qué papel, qué función va a tener una sociedad, llámese sociedad a un país, ¿verdad?, en el proceso de globalización. Y entonces los países que determinan, que definen sobre la organización mundial a través de regiones, a través de áreas, etcétera, del papel que un país va a tener en ese proceso de globalización, deciden entonces hasta dónde va a llegar las formas de comunicación o las formas de incorporación de esos países al mundo globalizado. Ahora, en el caso de El Salvador, ¿cómo debe de modelar, qué tipo de Estado necesita para incorporarse también a esa ola de la nueva globalización, digamos? Yo creo que en el tema tecnológico es un punto importantísimo, pero no es solamente la tecnología, porque el problema es esto. Yo he sostenido que ahora las constituciones políticas de los estados llamados dependientes, o de los estados que el autollamado primer mundo llama en vías de desarrollo, una vía que no ha terminado, ¿no? Han pasado más de 50 años y todavía seguimos en la vía, y no sé cuándo se va a terminar la vía. Una carretera sin fin. Una carretera sin fin, efectivamente, ¿no? Pero bueno, así la califican. Como una dosis, ¿verdad? Es como, entre paréntesis, es como hablar de la cultura y la subcultura. No existen subculturas, es un concepto antropológico del culturalismo anglosajón, que ha servido para denominar y determinar la condición cultural de los pueblos más pobres, ¿no? Pero bueno, creo yo que la incorporación, en este caso de la sociedad salvadoreña, tiene que ver con todo. Es tratar de organizar un Estado, me parece a mí, que responda en primer término a la necesidad propia. En tanto hay una satisfacción de la necesidad propia de la sociedad salvadoreña desde el punto de vista étnico, es decir, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, político, etcétera, su participación en el proceso de globalización creo que será mucho más efectivo, y obtendrá, por supuesto, mayores beneficios. Es decir, no se trata como de ir a la cola, sino ser parte de una dinámica, ¿verdad?, regionalizada, en la que la participación de lo nacional tiene que surgir específicamente de lo que es lo nacional. Y entonces, para eso se necesita determinar qué es lo propio. Es decir, en qué consiste la identidad propia, en qué consisten los intereses de nación, cuál es el proyecto de nación propio, ¿verdad?, que va a lograr un respeto en el funcionamiento de este mundo globalizado. Ahora, si se adoptan únicamente formas, mecanismos o procesos asimilatorios de otras sociedades sin saber por dónde vamos, entonces evidentemente la participación será mínima, y entonces sí irá a la cola, ¿verdad? Como ha ocurrido, digamos, me imagino yo, desde, qué sé yo, la colonia, la conquista, que hemos adaptado modelos de otros países que tal vez no se adaptan a las sociedades actuales. Entonces, ahora el cambio es partiendo de la sociedad, o sea, del interior de la nación, del país, hacer esas transformaciones y adaptarlas al mundo. Al mundo, de adentro para afuera. Así es, exactamente, porque todo históricamente ha venido siempre desde afuera, ¿no? Que la organización económica, bueno, tales países dicen que así nos organizamos. Gobernadores aquí, en otros países posiblemente funcionan, porque son parte de la estructura del Estado. Pero las gobernaciones, por ejemplo, que tuvieron su función clara y con determinio durante el proceso de colonización,
y además no todo el proceso de colonización, porque precisamente es un proceso de colonización, y la colonización significa muchas cosas, no solamente la denominación de la organización jurídico-política o territorial de una localidad, de un estado, tiene que ver más con aspectos de orden cultural, es decir, de cómo concibo la autoridad de la localidad. Entonces, las gobernaciones tuvieron su función durante estos procesos de colonización, quizás de colonialismo, ¿verdad? Que no es lo mismo, ¿verdad? Pero hoy día, por ejemplo, ese es un planteamiento que hay que hacerse. Es decir, sin pretender, por supuesto, demeritar o menoscabar la figura de alguien que ocupe un cargo de ese tipo, ¿no? Más bien es o reconvertir el funcionamiento de un gobernador, y que entonces sí tenga una función específica, clara, determinante, ¿verdad?, o predominante en la organización local, llámese local a un departamento, a una región, ahora a una alcaldía o a varias alcaldías. Es decir, depende de cómo se quiera organizar, y entonces sí la figura tendrá una connotación distinta desde el punto de vista cultural para la población, porque entonces yo, si vivo en una localidad, ¿quién será la primera instancia a la que yo debo acudir para poder exponer mis intereses o mis necesidades? Pues será el gobernador, ¿no? Podría ser pensando en voz alta, ¿verdad? Pero depende de cómo se esté determinando entonces la reconfiguración, ¿verdad?, en el que yo llamé refundación del Estado, como decía, en el año 2014, por la necesidad precisamente de llegar a las localidades. Lo más importante, al menos a mí me parece, de la estructura de un Estado es cómo llega esa estructura a las diminutas, a las más pequeñas, y no desde el punto de vista peyorativo, sino a las diminutas y más pequeñas unidades territoriales. Eso es lo clave, al menos para mí, ¿verdad? De cómo todo un aparataje, no importa si se trata de un estado horizontal o se trata de un estado vertical, piramidal, no importa. Lo que importa es cómo la estructura de ese estado llega a la colonia, en simples términos. A una comunidad, a darle respuesta, por ejemplo, el servicio de suministro de agua, de salud, qué sé yo, de energía. Efectivamente. ¿Cómo darle respuesta a eso? Entonces, a lo mínimo. La estructura, exacto, porque esa es la manera idónea en la que la población se siente identificada entonces con la estructura del Estado, ¿verdad? Si la estructura tiene un Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, etcétera, lo que tenga, depende del país, depende de las posibilidades del país, de las condiciones incluso hasta territoriales o geográficas o topográficas incluso del país, ¿verdad? Es decir, ahí cuenta todo, cuenta todo. Incluso veía hace poco un documental en Canadá, creo que era un pueblito que era como 50 habitantes, tenía hasta el alcalde que solo él era, y poca población, pero la infraestructura, la carretera eran kilómetros y kilómetros bien pavimentada y accesible, y dándole respuesta. Tenían la energía eléctrica, tenían los servicios, incluso hasta correo, que no sé quién escribía, tenían buzones para cada una de las viviendas, todos los servicios, agua potable y todo. Imagínense una población poca, sí, y una infraestructura inmensa para llegar a ese lugar. Ese es lo que dice usted, para ejemplificar la respuesta hasta lo más mínimo. Así es, porque el Estado tiene como una de las principales responsabilidades, creo yo, precisamente responder a esas pequeñas unidades, aunque solo viva una familia, aunque solo haya una vivienda. ¿Por qué? Porque esto conduce a los procesos reversivos de
identificación de la población con el Estado, con la sociedad que tiene, con la manera en la que el Estado está estructurada. Entonces, siempre he señalado, por eso lo traigo a cuenta, que en los cantones, en los caseríos, en El Salvador, ahí debe estar presente el servicio de la estructura del Estado. Y las personas deben verlo, porque ese es el componente, lo he sostenido así siempre, esencial para determinar las formas de institucionalidad del Estado con respecto de la población. En mi opinión, una cosa son las instituciones que hoy existen, mañana ya no, hoy se llaman de una manera, mañana se llamarán de otra, ¿verdad? Es decir, es un asunto volátil, dura el tiempo que tiene que durar una institución, pero la institucionalidad se alcanza cuando las personas ven en las instituciones, independientemente de cómo se llamen, ven reflejado el apoyo a sus intereses y la solución de sus necesidades. Ese es el principio básico, lo he expuesto siempre, con lo que yo llamo institucionalidad. En tanto esto no se genere, esta forma de correlación no se genere, las instituciones podrán incluso hasta tener su infraestructura en una localidad, pero esa infraestructura no tendrá vida, porque la población no se siente identificada con esa institución, porque no ha llegado el principio básico de identidad entre la institución y la población. Entonces usted puede encontrar, por ejemplo, un estado, vamos a suponer en El Salvador, que el estado, que el gobierno pueda llegar hasta el último municipio y dentro del último municipio puede llegar al último caserío, y que en ese caserío lo que hay son 5 casas. Es un decir, porque aquí es muchísima gente, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que solo tiene 5 casas, 5 familias. Ajá. Puede construir una clínica, puede construir una escuela, puede construir cualquier tipo de servicio, agua potable, en fin, todo. Ajá, pero pueden permanecer vacías. A la clínica puede ser que no asista nadie, porque digamos los partos se hacen de manera tradicional, ¿verdad? Hay parteras, hay hierberos, curanderos, hueseros, etcétera, etcétera. La medicina está orientada al sistema tradicional. No le tienen confianza a la clínica. Estoy diciendo supuestos, por supuesto. Entonces quiere decir que no hay un proceso de asimilación de la población con respecto a lo que el Estado les ofrece. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Decir, bueno, no, pues como la gente no va, mejor cierro. No, es tarea del Estado involucrar a las personas. Es tarea y responsabilidad del Estado que la población participe. Entonces, pero para que la población pueda participar activamente, incluso en los servicios, en los pocos o muchos servicios que el Estado, que la estructura del Estado genera en un territorio, debe haber un principio básico, que es el principio de organización. En tanto la población no esté organizada, es decir, la población no se requiera a ella misma, no sienta, no entienda que se está respondiendo a sí misma igual a sus propias necesidades, en tanto eso ocurra, yo creo que muy difícilmente habrá participación de la población en las oportunidades, los espacios o los requerimientos que el Estado demande. Antes de ir al primer corte, es la refundación de un Estado es lo mismo que el sistema político, por ejemplo, democrático, o el sistema democrático, o es diferente. Desde el punto de vista ideológico es parte de. Es decir, un Estado posee su propio, todo Estado tiene su ideología, y aquí no hablo de lo que normalmente se conoce, y yo siempre me he opuesto a ese concepto de izquierdas y derechas. Me parece que esa es una denominación que ha caído en lo burdo, en tanto el pensamiento no se puede, no sé cómo le hacen para medirlo de esa manera, o sea, quién tiene pensamiento de izquierda y quién tiene pensamiento de derecha. Eso más bien es una posición, me parece que es una tipología política
tradicional o que en muchos países se ventila todavía o se trabaja o se realiza todavía, pero que no tiene nada que ver con el pensamiento de la población. Es decir, yo creo que si lo que queremos es que haya una forma de refundar el país, por supuesto, el Estado tiene su propio mecanismo ideológico. Decía el Tusser, ¿verdad? Por eso hablaba de los aparatos ideológicos del Estado, que son todos, al final. Ajá, pero ¿qué Estado tengo yo? ¿Es un Estado democrático, es un Estado participativo, es un Estado organizativo, es un Estado que soluciona mis problemas, es un Estado que está pendiente de mis intereses y que responde a mis intereses? ¿Me veo yo reflejado en las instituciones del Estado o no? Es decir, ese nivel de complacencia, de satisfacción, es el nivel que ninguna sociedad ha alcanzado hasta el momento, y creo yo que nunca lo va a alcanzar. Es porque vivimos en el reino de la necesidad, y cuando esté satisfecha toda nuestra necesidad, viviremos en el reino de la libertad. Pero eso es una utopía, porque los seres humanos vamos transformándonos constantemente. Entonces, lo que para mí en este momento es una necesidad, posiblemente en un par de años, meses, días u horas, yo pueda satisfacerlo, y entonces ya no se convierte en una necesidad porque vendrá otra, ¿verdad? Es decir, en la medida en la que hay un proceso de evolución del pensamiento, de la acción, de la organización, de un estado evolutivo en el que voy como ser humano satisfaciendo mis necesidades, acompañado de una sociedad que me ayuda a satisfacer mi necesidad, entonces el día de mañana será otra. Por tanto, entonces, lo que yo tendré es un estado que posiblemente a mí me satisface, pero quizás a otra persona no. Para lograr entonces que haya un concepto de democracia, un concepto de libertad, en primer término, debo tener yo ese concepto de libertad como persona. Pero el concepto de libertad mío no es igual al de otro, porque la necesidad mía no es igual a la de otro. Entonces es un mundo complejo en el que para satisfacer las necesidades de todo el mundo es imposible, ¿cierto? Por ello existe la normatividad ideológica, ¿verdad? Y que, insisto, no tiene nada que ver con estas figuras de izquierda y derecha, ¿verdad? Tiene que ver, todos los seres humanos tenemos nuestra propia ideología, es decir, nuestra forma de ver, de percibir y producir el mundo. Eso es lo ideológico. De cómo yo me veo, de cómo yo me entiendo y de cómo yo participo en esa actividad social, económica, política, cultural, etc. Cuando hacemos cultura, hacemos política. Cuando hacemos política, hacemos cultura. Porque en la política se refleja nuestro patrón cultural, nuestra forma y percepción del mundo. En tanto, entonces, yo tenga una percepción establecida del mundo, yo haré política de acuerdo a mi percepción del mundo. ¿Eso es ideología de izquierda y derecha? No, es ideología mía. Es un proceso ideológico que yo como ser humano tengo en el proceso de formación de mi vida, que arrastro con el proceso de formación de mi vida todo el pasado, todas las formas en las que yo fui educado, con lo que yo me vinculé, con lo que yo me interrelacioné, es decir, todo eso es una forma ideológica. Hasta de si me gusta o no una taza, yo estoy reproduciendo una forma ideológica, es decir, es mi idea. Y las ideas son precisamente estas formas de percibir el mundo. Y como cada quien percibe el mundo de distinta forma, entonces, bueno, quiere decir que existen tantos seres humanos, haya tantas ideologías. Como dicen, cada cabeza es un mundo. En efecto, ¿verdad? Bien, hacemos la primera pausa. Gracias por estar en sintonía de ITV El Salvador, mientras nos tomamos café Don Onofre, sabor que transforma vida. Ya regresamos. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores,
que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora. Inviértanlo seguro. ¿Eres uno de los que sueña en viajar por el mundo, conocer otras culturas, otros amigos, estudiar en una universidad en el extranjero? Pero te da miedo ir por ese sueño porque no sabes hablar inglés. Que no sea una excusa. Hoy aprender inglés es más fácil, rápido, a tu tiempo. University Idiomas Link tiene clases ilimitadas con maestros en vivo. ¿Qué esperas? Llama ahora y cumplí tu sueño. Continuamos en ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Bien, vamos ahora a hablar también sobre la planificación ante una nueva forma de administración de instituciones del Estado. En este caso serían las municipalidades, para retomar siempre lo del Salvador. Ya se aprobó la ley de reducción de municipios. En su opinión, ¿qué seguimiento se le debería de estar dando o haciendo para darle, valga la redundancia, seguimiento a la operatividad de esas nuevas disposiciones? Porque, como decimos, ya está la ley, pero al menos hasta el momento no se ha visto alguna institución o algún tipo, qué sé yo, de consultoría que esté organizando tareas comunes de todos los municipios para comenzar a hacer esa transición de los 262 a los 44. Yo creo que esto va a tomar un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque además las sociedades no se organizan y se estructuran de la noche a la mañana. Creo que va a tomar un poquito de tiempo. Sobre todo porque debe ir de la mano tanto el asunto de la administración, que es un asunto de servicios y que tiene que ver con el tema financiero, con el tema del recurso humano, con el tema del recurso logístico, etcétera, con la forma de gobierno que se está implementando. O sea, creo que el asunto de la reorganización territorial es un asunto de forma de gobierno. Eso para mí es lo más importante, más que el tema o el asunto de la distribución geopolítica o territorial. Es un asunto de concebir el gobierno, es decir, de cómo el gobierno se está viendo a sí mismo en términos de la organización o reorganización que va a producirse a partir de esta reacomodación territorial. Pero esta reacomodación hoy ha sido de esta manera, igual en unos años puede ser distinta. No importa. Lo que importa, al menos en mi opinión, es, insisto, en la forma de gobierno que se está determinando, decidiendo o definiendo, ¿no? De cómo el gobierno va a organizarse con relación a la población, porque al final es ese. Eso es lo clave, ¿no? Pero para no ser tan traumática esa transición y que se choquen, digamos, la transición necesaria de esos dos sistemas, digamos, de gobierno, más las propuestas de los alcaldes que van a tener que desarrollar en sus municipios, más las necesidades diarias que hay del día a día, ¿cómo hacer toda esta transición? Decía yo que debe ser en mi opinión debe ser un proceso paulatino, ¿verdad? Es decir, bueno, por una parte la población ha estado acostumbrada durante tantísimos años, más de 60 años más o menos, a acudir a una instancia, para ponerlo en términos simples, digamos. Y la instancia a la que acude era la alcaldía. Bueno, esa es la figura representativa de gobierno, de la estructura de la organización político-administrativa de un gobierno, de un Estado, llámese Estado El Salvador. Bueno,
Pero ahora las personas se preguntan, bueno, entonces, ¿dónde voy a acudir? Bueno, entonces el Estado le dice, vas a acudir a algo que yo te voy a poner ahí cerquita, que se va a llamar distrito, para que tú puedas mantener esa comunicación, ese contacto y esa dinámica que has venido haciendo durante todos estos años, ¿verdad? Y puedas lograr lo que lograbas en todos los años anteriores. Y entonces la población dice, bueno, ok, entonces ahí tengo que pagar mis impuestos, ahí tengo que ir a quejarme, o ahí tengo que ir a ver cómo apoyo, ahí me tengo que organizar para el tema comunitario, en fin, sí, porque entonces el distrito ofrece ciertos servicios que desde luego tendrán que ser distintos a los servicios en cantidad, ¿verdad? En cantidad a los servicios que las alcaldías hasta hoy han provisto para las personas. Bueno, el tema entonces ahora es cómo lograr que esa pequeña unidad representativa de la organización estructural del Estado pueda y continúe llegando a la población. Bueno, creo yo que comienza un proceso de reversión, es decir, de cómo la población se acerque a las instituciones. Si, por ejemplo, un distrito tiene la facultad para laborar, para desarrollar ciertas actividades con la población, de acuerdo como lo hacían las alcaldías hasta esta fecha, bueno, pues entonces casi que ahí no ha pasado nada. Es decir, la gente va a mantener ese ritmo de comunicación. Pero en tanto los distritos no puedan satisfacer esas necesidades que la población tenía cubiertas con la existencia de una alcaldía, entonces se va a complicar un poco más porque las personas no sabrán dónde acudir. Para ello entonces se requiere una respuesta del Estado, en todos los órdenes, en todas las esferas. ¿Y cómo se va a lograr esta respuesta? Bueno, si la forma en la que se va a gobernar estará orientada fundamentalmente a formas de organización de la población, esa es una de las respuestas. Por eso para mí lo más importante es la forma de gobierno, no la administración de gobierno. Porque hoy se llama de una manera y es de una manera y mañana puede ser de otra. La forma es o consiste en saber y conocer de qué manera se va a intervincular la población con las instituciones y las instituciones con la población. ¿Y eso quién tiene que liderarlo en estos momentos, por ejemplo? Porque vemos que hay candidatos a una alcaldía, entonces no se comprometen por el momento a hacer esa definición. Sí. Entonces, ¿quién lo tiene que liderar? Eso tiene que ser el Estado, el gobierno. En este caso podría ser el Ministerio de Gobernación, qué sé yo. Podría ser el Ministerio de Gobernación, el Ministerio, ¿cómo se llama el otro? Ahorita no recuerdo, pero el de... bueno, tengo un vacío ahorita, pero hay distintas, es decir, igual puede ser gobernación o puede ser cualquier otro que el Estado considere o el gobierno considere que es pertinente. Desarrollo territorial, desarrollo local, en fin, cualquiera que sea, ¿no? Eso es indiferente. Lo importante es entonces determinar de qué manera el gobierno va a ejercer y a ejecutar su propio pensamiento, es decir, de cómo voy a gobernar. Eso es lo importante, esa es la forma de gobierno, no el tema administrativo. Ahorita no el problema, sino ahorita el estado de la cuestión, como decía Gramsci, ¿verdad? O la condición que hay ahorita es más bien cómo se va a administrar. Y por eso el tema de las elecciones, de los alcaldes, los candidatos, en fin, todo este asunto de la administración. Pero esa es la administración. La administración no es una forma de gobierno. La administración es eso puramente. Es la administración pura. Yo tengo una estructura, o tengo un esquema, un diseño, una forma organizativa, y lo que yo hago como administrador es asegurarme que eso funcione. Ese es mi papel, punto. Ahora,
La forma en la que yo voy a gobernar, eso es distinto, eso es forma de gobierno, porque yo puedo estar respondiendo a una estructura o a un diseño de gobierno, pero no necesariamente va a ir de la mano con la forma en la que yo gobierne. Es decir, si para mí lo más importante en mi forma de gobierno es, insisto en ello, y además así lo he señalado siempre, el tema primario de la organización de la población, entonces mi forma de gobierno va a ser distinta a la de otro en el que no le interese mucho la organización de la población, sino resolverle el problema. Pero debe saber la administración que los problemas nunca se resolverán por completo, siempre surge otro, ¿no? Es como el tema de cuando llegan las lluvias, ¿no? Todo mundo anda metido en eso de la lluvia. ¿Y cuántos años lleva el país en esto? Y nunca logra salir de ello. Siempre las coladeras se tapan, por ejemplo, se caen los árboles. En el barrio La Vega se solucionó ese problema, pero surgieron otros. Surgen otros, es que así es. Entonces, pero ¿cómo? Porque ahí lo que hay es una administración del Estado, pero no hay una forma organizativa. Es decir, por eso yo insisto mucho en la organización de la sociedad. Mientras la sociedad en un pasaje de una colonia o en una calle no esté organizada para cuidar de sus intereses y generar sus propias soluciones, muy difícilmente la estructura del Estado va a dar respuesta a todo el mundo. Es que eso no sucede en ningún país, no se puede. No se puede, tendría que haber una figura del Estado en cada barrio y en cada colonia y en cada pasaje o calle de cada barrio y colonia. Eso es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, incorporamos a estas formas de organización de la población los elementos necesarios, apoyamos en lo que se pueda, ¿verdad? Digo, no es que esté yo ahí, sino que el gobierno, ¿verdad? Como tal, apoya o puede apoyar en lo que le es pertinente y lo que pueda, ¿verdad?, a estas formas de organización de la sociedad. Y entonces la vinculación, la relación entre la sociedad y su gobierno es distinta. Entonces eso se configura ya como una forma de gobierno. Incluso puede ser que el alcalde, digamos, diga, no, yo tengo que salir 6 meses o un año, y las cosas seguirán funcionando. Es decir, porque no es el tema de la administración, es lo que quiero exponer, ¿verdad? No es el tema de la administración pura. La administración es una forma de organización y definición, determinación, etcétera, para que funcione una estructura. Pero aquí no se trata únicamente de que funcione la estructura del servicio que el Estado está generando, sino de que funcione la sociedad como Pero a veces incluso esas mismas funciones no se logran cumplir. Por ejemplo, algo que la recolección, por decir algo, de desechos sólidos, es una cuestión administrativa que ni siquiera a veces, en algunos casos, se logra. Efectivamente. Y entonces, ¿cómo van a pasar sin resolver ese problema y pasar a la parte? Así es. ¿Por qué? Porque, vea usted, si de pronto vamos a una colonia y las personas tiran la basura en la calle y no lo hacen donde debe ser, pues si el camión de basura también no puede estar pasando cada 15 minutos, ¿verdad? Tiene que haber un estado de conciencia, de participación y de organización de la población para que eso no se dé. Si lo que tenemos es que todos los años cuando llueve la coladera que está frente a mi casa se tapa y se rebalsa, pues ¿quién ha participado en el hecho de que esa cosa se tape? Pues bueno, es la población misma, ¿no? Que tira la basura, que no hace la limpieza debidamente, es decir, que no participa.
O sea que es clave la participación ciudadana en la organización del Estado. En mi opinión, sí. La participación ciudadana no solo tiene que ver con las figuras, tiene que ver con el compromiso. Es decir, participación ciudadana no significa que se va a organizar un comité que a lo mejor nunca funcione, o que nunca se reúne, o que nunca solucione nada, o que se va a organizar un colectivo, o como se llame, no importa. Lo que importa es el compromiso que la población adquiere para comenzar con ella misma, ¿no? Porque si no, bueno, entonces va a querer las personas también que el mismo Estado le solucione los problemas dentro de su casa, y eso no se puede, ¿no? Además ni se debe, porque el Estado se rige por el derecho privado, o sea, al final es privado, ¿no? Yo defiendo mis intereses privados, yo velo, el Estado se ocupa de eso en términos jurídicos, ¿verdad? Entonces, si eso es así, al final, entonces, ¿qué es lo que queda? Pues una participación o formas de participación en la sociedad en la que yo también como ciudadano o como habitante de una localidad esté comprometido a solventar las necesidades que se presentan en esa localidad. Ok, para finalizar, doctor, algunas recomendaciones que haría, bueno, primero a los candidatos, ¿verdad?, que van a optar a una municipalidad, a administrar un gobierno local. Yo creo que yo partiría de lo que señalaba anteriormente. Debemos separar, o yo separaría el tema administrativo político, o lo administrativo que es una derivación de la organización política, del tema de la organización, de la formación y de mi proyecto de nación desde mi participación como candidato. Yo creo que los candidatos deben tener una visión holística, una visión amplia, pues, de lo que acontece o lo que sucede en la localidad en la que quieren gobernar. Pero esa es la gobernación, o sea, esa es gobernabilidad, eso es tema administrativo, ¿verdad?, político. Lo otro es de cómo logro embonar, de cómo logro un proceso, llevar a cabo un proceso de empatía, de un proceso de coparticipación con la población. Entonces me parece a mí que en primer término debemos conocer el territorio, eso sí que ni qué, ¿verdad? Pero además de conocer el territorio, no basta con saber dónde están ubicadas las localidades o las colonias, sino debemos conocer qué mueve a esas personas, en qué consiste el proyecto de vida de esas personas, qué percepción tienen del mundo esas personas a las que yo voy a gobernar, porque en la medida en la que yo entienda esos elementos, en esa medida entonces lograré mejores formas de comunicación con esa población. Pero si yo tengo mi proyecto que está totalmente alejado del proyecto de vida de esta población, por mucho que yo haga, jamás voy a satisfacer las necesidades o los intereses de esa población, o si hago muy poco o hago nada, peor tantito, ¿verdad? Entonces creo yo que debe haber un proceso de conocimiento, que yo imagino que esto se generará en este proceso de campaña política, ¿verdad? Sobre la percepción sobre el proyecto de vida de la población, que resulta tan clave. Una población que lo que está es interesada en migrar, por ejemplo, le dará igual llegue yo o no. Una población que depende de su condición en donde vive, pues entonces evidentemente tendrá un proyecto de familia, un proyecto de vida distinto. Entonces, al final, en política respondemos a los proyectos de vida de las personas. Es decir, de cómo me veo yo en los próximos años. Si la población que yo voy a atender es predominantemente, le interesa predominantemente el ejercicio o la actividad cultural, bueno, pues entonces yo debo estar en ello. Si lo que a las personas
o a la población le interesa es el proyecto económico, pues entonces tengo que buscar soluciones que vayan dirigidas a facilitarles la realización de su proyecto económico. Okay. Bueno, gracias por visitarnos. Esperamos en una próxima aquí en ITV El Salvador. Gracias a ustedes, licenciado, con mucho gusto. A ustedes también, amigos televidentes, los esperamos en un próximo programa de cerca aquí en ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza.